Estimados amigos, continuamos con nuestro curso de Antropología Teológica, ¿no? En esta tercera clase vamos a tocar el tema del pecado original. Después de haber visto entonces al hombre tal como ha salido de las manos de Dios, toca ver ahora lo que el hombre ha hecho de sí mismo. El hombre es un ser caído, porque al comienzo de su historia hubo algo que produjo un detrimento en su naturaleza, aunque sin cambiarla sustancialmente. Si hay algo que llama poderosamente la atención en la historia de los pueblos y de las religiones, es el hecho de que en casi todas las mitologías de los pueblos de la tierra aparecen tres ideas fundamentales que se presentan repetidamente. A saber, en primer lugar, la idea de un estado feliz de la humanidad primitiva, luego la idea de una catástrofe originada en una rebelión contra los dioses, un pecado, y en tercer lugar la idea de la subsiguiente degradación de toda la naturaleza como efecto de esa caída. Y esto se repite en las civilizaciones más dispares. Por ejemplo, en los mitos helénicos de Prometeo, Pandora, Deucalión, Pirra, la rebelión de los titanes, la Atlántida. En la mítica historia japonesa de los semidioses Izanagi e Izanami, en los mitos fueguinos, de la creación del mundo por Pereipe, el gran espíritu y los análogos de los pieles rojas californianos. Y el mismo sustrato puede reencontrarse con variantes importantes en las religiones pesimistas indias y chinas. Esto, junto con la nostalgia que todas las civilizaciones tienen respecto de un paraíso perdido, cuya búsqueda ha sido el motor de la humanidad, de sus revoluciones, de sus utopías, y la inexplicabilidad del mal físico y moral, dan razón de por qué esta es una de las ideas más firmes y repetidas a lo largo de la historia de la humanidad. Por este motivo, en ese intento de comprender este misterio que ha acuciado a todos los hombres desde que estos tienen uso de razón, nosotros vamos a comenzar por el análisis del más antiguo de los relatos revelados que tenemos, cuál es precisamente el relato de la caída del primer hombre como aparece en el libro del Génesis en la Biblia, y concretamente, sobre todo en los primeros 3 capítulos. Vamos a dedicar a este tema 2 de nuestras clases. Esta, la tercera, en la que vamos a hablar de la existencia del pecado original en la doctrina católica, y la próxima en la que vamos a ver su naturaleza y su transmisión. El dogma del pecado original no fue objeto de una exposición sistemática entre los teólogos católicos hasta San Agustín. Aparece en todos los padres anteriores a San Agustín, pero, como digo, no de forma completa, sistemática, una exposición, digamos, que abarque todos los distintos aspectos de esta gran verdad. Él, San Agustín, fue el primero en elaborar una doctrina, ¿no?, que abarcase justamente eso, los distintos dimensiones, los distintos capítulos que están comprendidos en esta verdad. Incluso él es el que va a elaborar el término con el que nosotros designamos esta realidad, pecado original. El protagonismo de San Agustín fue tan importante que alguno de sus adversarios, concretamente Juliano de Clana, lo acusó de ser el inventor del dogma. Nada más ajeno a la verdad, pero ahí quedó esa acusación. La existencia del pecado original, es decir, el hecho de que el primer hombre, por instigación del diablo, pecó transgrediendo el mandamiento divino, es una verdad de fe divina y católica definida. ¿Qué quiere decir esto? De fe divina significa que está expresamente revelada en la Sagrada Escritura. De fe católica y definida, añade sobre esto el hecho de que está también definida por el magisterio de la Iglesia Católica. Por lo tanto, negar esta verdad equivale a incurrir en herejía y dejar de ser católico. Hoy en día, muchos que se dicen católicos no aceptan esta verdad y otros la ignoran. La situación de estas personas, en concreto de aquellos que niegan la verdad del pecado original, es simplemente que no son católicos, aunque se autodenominen tales y quizá hasta estén convencidos de que lo son. Nosotros sabemos que en el manicomio también hay personas que están convencidas de ser Napoleón, Jesucristo, Dios Padre o cualquier personaje. Pero aunque lo digan
y estén convencidísimos de esto, no son ningunos de los personajes con los que se identifican. Y eso mismo ocurre, lamentablemente, cuando alguien niega una verdad de fe católica y después sigue diciéndose o llamándose a sí mismo católico. Vamos entonces nosotros a ver, en primer lugar, qué es lo que enseñan quienes hacen interpretaciones mitigadas del pecado original y quienes directamente niegan su existencia. En primer lugar, debemos mencionar nosotros a Pelagio y el pelagianismo, porque el pelagianismo ha sido la principal herejía opuesta a la verdad del pecado original. Pelagio fue un monje del siglo IV que representó en ese tiempo, en ese siglo, la tentación del naturalismo que aparece constantemente a lo largo de la historia de los hombres. Naturalismo que en este caso, ¿no?, se expresa sosteniendo que el hombre se salva mediante sus propias fuerzas, sus fuerzas naturales, ¿no?, sin ninguna ayuda divina, lo que después se definiría como autosotería o autosalvación. El núcleo de esta doctrina es una suerte de voluntarismo práctico que afirma que la salvación procede de las propias obras del hombre. Evidentemente, en el centro del pensamiento pelagiano hay un concepto radical de libertad entendida como una propiedad absoluta que no admite ningún límite o atenuación. Pelagio postula, de hecho, la libertad como una pura indiferencia. Por tanto, cualquier influencia de afuera, incluso para ayudarla, para inclinarla hacia una parte u otra, sea hacia el bien, sea hacia el mal, para Pelagio destruiría la libertad. De ahí que no admita sobre la libertad ningún tipo de intervención exterior, ni siquiera divina, ni siquiera en orden a la propia perfección y a la propia salvación. Pensar, por lo tanto, en un auxilio de la gracia significaría para Pelagio hacer depender la salvación de una acción divina y no de una acción del hombre. Por lo tanto, en definitiva, no se salva el hombre, sino que Dios simplemente actúa arbitrariamente sobre él. De esta exaltación de la libertad, los pelagianos deducían entonces la imposibilidad de que la voluntad humana estuviese debilitada por el pecado. Si no necesita ayuda, es porque la voluntad humana está intacta, ¿no? De ahí entonces que no podían admitir que nuestra naturaleza estuviese caída o herida por ningún tipo de vicio de origen, por ningún vicio de naturaleza de nacimiento. Las consecuencias que sacaban de estas tesis son varias. En primer lugar, se veían obligados a decir que la muerte no puede derivar del pecado, porque según Pelagio el pecado no ha cambiado en nada la naturaleza. Por lo tanto, no puede introducir algo tan importante como la muerte. De ahí entonces que ésta tenga que ser algo natural. En segundo lugar, la concupiscencia desordenada o debilidad del hombre frente al bien moral tampoco puede derivar del pecado original. Por tanto, tal cual ahora la tiene el hombre, así la tenía Adán ya en el paraíso. Tercer lugar, no hay ningún pecado original entendido como un pecado que afecta a toda la naturaleza humana o que se transmite de padres a hijos, de Adán a toda su descendencia, ya que el pecado de Adán es algo pura y exclusivamente personal de Adán, que no se transmite, como digo. A lo sumo, Adán lo que puede hacer es darnos un mal ejemplo y imitan a Adán los que pecan, pero no reciben de él ningún tipo de influencia fuera de esta influencia meramente moral, meramente exterior. Y como última consecuencia, el bautismo de los niños, evidentemente, tenía que ser aceptado por Pelagio porque era parte de la tradición ya en su tiempo, pero no podía ser explicado como un rito destinado a borrar un pecado. Lo entendían exclusivamente como un rito de iniciación a la doctrina cristiana, como un rito social por el cual el niño era aceptado dentro de la iglesia, pero no para borrar el pecado original. La doctrina pelagiana fue condenada repetidamente por la Iglesia. Los concilios más importantes que intervinieron sobre este tema fueron el concilio XVI de Cartago, a mediados del siglo V, el concilio de Éfeso, el concilio de Trento,
el Concilio Vaticano I, entre otros, y muchos otros documentos no conciliares, por supuesto. Después del Concilio de Cartago, el 16º de Cartago, y como consecuencia de estas condenaciones surge el semipelagianismo, es decir, algunos discípulos de Pelagio, ya discípulos de segunda generación o tercera generación, al ver condenada la doctrina pelagiana, dan un paso atrás, pero ese paso atrás no es un paso completo, es un semipaso. De ahí entonces que acepten algunas cosas como la existencia del pecado original, pero nieguen otras que se derivan como consecuencias de la doctrina pelagiana. Por ejemplo, la necesidad de la ayuda de Dios para el comienzo de la fe, para recibir la fe, para acercarse a la fe o a la conversión, y la perseverancia final, entre otras cosas más, ¿no? Como dije, la doctrina del pelagianismo es, en definitiva, es la tentación del naturalismo, que aparece a lo largo de la historia de la filosofía y de la historia incluso de la Iglesia Católica en reiteradas oportunidades. La tenemos, por ejemplo, representada en Rousseau, en todas las utopías terrenas, incluso de fuera del pensamiento cristiano, como el socialismo, el marxismo. La tenemos en Kant, quien reinterpretó de modo racionalista el pecado original, que sería para él simplemente la primera opción fundamental por el mal que realiza cada hombre que peca. Modernamente, el dogma del pecado original ha sido reinterpretado mitigándolo y diluyéndolo, lo que en algunos casos termina equivaliendo a una auténtica negación del mismo. En particular, esto empieza a ponerse de moda con el auge de las doctrinas evolucionistas aceptadas acríticamente como si fuesen dogmas científicos. En el momento en que algunos teólogos católicos intentaron acomodar la doctrina católica a esas nuevas doctrinas, como digo, tomadas acríticamente como algo, como postulados científicamente probados, empezaron entonces a mitigar varios dogmas. En concreto, uno de los dogmas más afectados sería justamente el del pecado original. Especial responsabilidad tuvo en esto el sacerdote jesuita Teilhard de Chardin. Según su concepción evolucionista, el mal siempre ha estado presente en la creación. No se puede entonces hablar de una aparición del mal a raíz de un acto del hombre, ¿no? En todo caso, Teilhard de Chardin dirá, con el hombre, el mal presente en la realidad, ¿no?, va a tomar características de pecado, ¿no? Por eso para él es de alguna manera secundario, incluso superficial y hasta absurdo, el intentar fijar un momento en el cual el mal entra en el mundo. Como digo, en el pensamiento tayloriano, ¿no?, la creación, el pecado y la redención no son tres fases sucesivas, sino tres aspectos de la misma evolución, todos siempre presentes. Lecturas distintas, pero siempre en desmedro del dogma del pecado original, tomaron otros teólogos del siglo XX, tanto protestantes como católicos. En particular hay que señalar a Karl Rahner, uno de los más influyentes del siglo XX, cuyas explicaciones del pecado original tienen mucho sabor a pelagianismo, como denunció entre otros en su momento el cardenal Joseph Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI. Hay que destacar sobre todo la teoría del pecado del mundo del jesuita Piet Schonenberg, que influyó notablemente en la historia de la Iglesia por ser uno de los autores del famoso catecismo holandés que tantas discusiones ocasionó a mediados de los años 60 y 70 en Europa, ¿no? Pasemos ahora entonces a lo que nos dice la Sagrada Escritura, ¿no? Y para ver esto, comencemos por el Antiguo Testamento. Obviamente, debemos hacerlo por el pasaje más antiguo, que es el relato del Génesis, al que ya nos hemos referido en nuestras lecciones anteriores para hablar del hombre creado por Dios y el estado en el cual es creado por Dios. Hay que decir que el texto principal, entonces, que relata la caída del hombre es el que encontramos en los capítulos 2 y 3 del libro del Génesis. En el 2, sobre todo del versículo 8 al 17, en el capítulo 3 del 1 al 24.
Aquí refiere con toda claridad el hecho real de una rebelión del hombre contra Dios ocurrido al comienzo de la historia humana. La interpretación de este pasaje bíblico ha ofrecido ciertamente dificultades desde los tiempos más remotos. En la actualidad nosotros podemos señalar tres grandes líneas de interpretación de este pasaje. En primer lugar, hay algunos que lo consideran simplemente un mito, no un hecho verdadero, y por tanto no le asignan ningún valor para fundamentar la verdad del pecado original. En segundo lugar, tenemos aquellos que piensan que conceder demasiada importancia a este texto es una cierta lectura ingenua de la narración bíblica. No llegan a ser tan radicales como los anteriores, pero en definitiva también prescinden de él a la hora de tratar de entender qué es lo que es el pecado original. La tercera corriente, en cambio, es la que sostiene que el relato del Génesis es una historia real, aunque de género especial, distinto al género histórico que encontramos en otros libros de la Biblia, por ejemplo, en los libros de los Reyes, pero tampoco es una alegoría. Podríamos resumir esta posición diciendo: no puede probarse que los hechos allí narrados no hayan tenido lugar sustancialmente como los relata el autor sagrado. Podrán proponerse distintas interpretaciones, pero no puede demostrarse que no haya podido suceder así, ¿no? En concreto, la Pontificia Comisión Bíblica afirmó en una declaración muy importante de 1909, concretamente 30 de junio de 1909, las siguientes pautas para tratar de entender esos capítulos del Génesis. Primero, los tres primeros capítulos del Génesis contienen relatos sobre sucesos reales y no mitos ni puras alegorías o símbolos de verdades religiosas ni leyendas. Segundo, cuando se trata de hechos que atañen a los fundamentos de la religión cristiana, hay que aceptar el sentido literal e histórico. Por ejemplo, la creación de todas las cosas por Dios al principio de los tiempos, la creación especial del hombre, ¿no? Tercer lugar, no es necesario, en cambio, entender en sentido propio, literal, todas y cada una de las palabras y frases, especialmente aquellas que los santos padres y los teólogos ya han venido interpretando diversamente desde los primeros siglos. Cuarto lugar, hay que tener en cuenta que el hagiógrafo no pretendió exponer con rigor científico el orden en que fueron realizadas las cosas, sino que para esto se sirvió de un modo de expresión popular acomodado al lenguaje de su tiempo. Retomando todo esto, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice así: el relato de la caída, Génesis 3, utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres. Catecismo de la Iglesia Católica, número 390. Tratemos de ahondar ahora entonces el contenido teológico del texto del Génesis. El autor inspirado, tras haber explicado la creación del hombre, explica el porqué del estado actual del hombre, relatando la caída moral de la primera pareja humana. El relato contiene algunos elementos esenciales. En primer lugar, hubo un estado de inocencia y de inmortalidad al comienzo de la historia de los hombres. El primer hombre y la primera mujer son presentados, esto lo vimos en nuestra lección anterior, como niños en cuanto no han experimentado la concupiscencia, pero al mismo tiempo como sumamente maduros respecto de la seguridad de su inteligencia. Como dije, esto ya lo hemos tratado en nuestra conferencia precedente. Segundo lugar, se relata un pecado relacionado con la desobediencia y el apetito de conocimiento. Volveremos sobre esto en nuestra próxima conferencia. Por ahora nos interesa resaltar esto. El hombre podía gozar en paz de su felicidad con la condición de someterse al precepto divino que prohibía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, con la consecuente renuncia a tal conocimiento. Sin embargo, peca y pierde su parresía, término técnico griego que indica
esa familiaridad del hombre con Dios, familiaridad que tiene el hombre, por ejemplo, un hombre con su padre, ¿no? Parresía. A su vez, el relato explica el pecado como una transgresión del mandamiento divino y como un deseo de conocer divinamente, pero sin la ayuda de Dios. Insistamos en que todo el relato alude a un pecado que tiene que ver con el deseo de conocer traspasando un límite divino. Por lo tanto, entonces, el hecho, digamos, de prohibir de comer de un fruto determinado debe ser entendido metafóricamente. Aquí es el hecho de la prohibición de alcanzar un conocimiento determinado sin la ayuda de Dios, sin la intervención de Dios, por intento del propio hombre. Tercer lugar, la función tentadora de la serpiente. No deja de sorprender, ¿no?, que el autor del relato indique claramente que la caída del primer hombre no fue espontánea, es decir, no provino de una inclinación interior del hombre, es decir, por lo tanto no estaba herido, sino que fue fruto de una tentación proveniente de un ser distinto del hombre. En el relato, ese ser está personificado como la serpiente. En el libro de la sabiduría, siglos posterior al Génesis, se alude a este relato y se identifica expresamente la serpiente con el diablo, cuando dice: por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Sabiduría 2:24. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, también identificará esa serpiente con el diablo, enemigo del hombre y de Dios. En cuarto lugar, se señalan en el relato del Génesis las consecuencias de la caída. Fruto de ese pecado es la apertura de los ojos, como le había dicho la serpiente, se os abrirán los ojos, o sea, un acto de conocimiento. Pero no es el conocimiento que había prometido la serpiente, que aquí se revela en completamente mentirosa. No es el conocimiento superior y divino que ella le había dicho, fuente de felicidad plena, sino un conocimiento que les hace experimentar el dolor de lo que han perdido, su propia miseria, su propia desnudez. Además de este sufrimiento, se indican otros sufrimientos concomitantes. La mujer es castigada en su íntima cualidad de esposa, como una sujeción al marido, no ya amorosa, sino en cierto sentido humillante, dolorosa, ¿no? En su condición de madre, parirás con dolor. El hombre es golpeado en su señorío sobre la creación, que ya no se le someterá con docilidad, sino que producirá, a pesar de su fatiga, frutos adversos, te dará cardos y ortigas, ¿no? Ambos finalmente son castigados con la mortalidad, que ahora pasa a adquirir un carácter penal, y con la pérdida del paraíso, es decir, del estado de felicidad plena inicial. En conclusión, de los capítulos 2 y 3 del Génesis pueden deducirse los siguientes aspectos. Primero, que en el origen el hombre tenía una vida dichosa de inocencia y familiaridad con Dios, destinado a una vida inmortal. Segundo, que fue tentado por una potencia malvada y hostil al hombre y hostil a Dios. Tercero, que el hombre transgredió un precepto divino. Cuarto, que tras su caída se despierta un sentimiento de vergüenza y arrepentimiento por la caída y se origina una vida de sufrimiento, de dificultades y finalmente de muerte. Quinto, que la potencia tentadora seguirá acechando al hombre, pero Dios promete la victoria definitiva del descendiente de la mujer, ¿no? Sexto, finalmente debemos decir que si bien no se menciona en este pasaje la idea de una transmisión de la culpa original de Adán a sus descendientes, ¿no?, que será objeto de una enseñanza expresa en el Nuevo Testamento, como luego veremos, sin embargo, es clara la idea del autor de señalar que a raíz de este pecado comienza un cambio en toda la raza humana en cuanto a su relación con Dios y en cuanto a la relación de los hombres entre sí. A partir de este momento y por relación con lo ocurrido en el paraíso, ¿no?, los hombres quedarán en parte enfrentados con Dios, en parte enfrentados consigo mismo. Vemos la muerte de Abel en manos de Caín, luego los hombres que se vuelven lobos de los hombres, finalmente, hasta llegar a una situación tal
que exige una intervención punitiva de Dios, que será el castigo del diluvio universal. Y luego continuará, a pesar de eso, como vemos en el episodio de la Torre de Babel. Todo eso ha sido analizado magníficamente en la exhortación Reconciliatio et Penitencia del Papa Juan Pablo II. La expulsión, por lo tanto, del Edén, es decir, del estado de inocencia original, pesa, ¿no?, en la mente del autor de todo el libro del Génesis, no solo sobre Adán y Eva, sino sobre todo el género humano. Por lo tanto, es una consecuencia que pesa sobre toda la humanidad. En el Nuevo Testamento se aclarará, ¿no?, que lo que ha pasado es que se transmite ese pecado de Adán a cada uno de sus descendientes y se hacen estos entonces también responsables frente a Dios del mal. No es este el único pasaje del Antiguo Testamento que parece indicar una culpa original. Hay otros textos. De todos los textos, 3 se señalan como los más claros. El primero de ellos es el Salmo Miserere, el Salmo 50 o 51, ¿no? Mira que en la culpa nací, en pecado me concibió mi madre. El gran exégeta que fue André Feuillet, ¿no?, que estudió particularmente este texto, afirma que representa una preparación muy seria para la doctrina paulina de San Pablo del pecado original, en cuanto aquí encontramos la convicción de que el hombre, desde su nacimiento, tiene una pecaminosidad congénita, aunque no se menciona en el Salmo la transmisión del pecado de Adán en concreto, ¿no? El segundo texto son no un pasaje, sino varios pasajes del libro del Eclesiástico o Sirácida, que testimonian la inclinación que el pecado produce en el corazón del hombre, razón por la cual exhorta este libro constantemente a no seguir ciegamente la tendencia de nuestros afectos. Por ejemplo, capítulo 5, versículo 2, no te dejes arrastrar por tu deseo y tu fuerza para seguir la pasión de tu corazón. Capítulo 17, la carne y la sangre solo el mal conciben. Capítulo 23, ¿quién aplicará el látigo a mis pensamientos y a mi corazón la disciplina de la sabiduría para que no se perdonen mis errores ni pasen por alto mis pecados? No sea que a mis yerros aumenten y que abunden mis pecados, etc. Se podría seguir mostrando otros textos. Uno de los más claros de este libro es el que está en el capítulo 25. Por la mujer fue el comienzo del pecado y por causa de ella morimos todos, alusión clarísima a Eva y por lo tanto a ese acontecimiento del principio, ¿no?, del principio. Finalmente, el tercer pasaje es el pasaje del libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 24, porque Dios creó al hombre incorruptible, le hizo imagen de su misma naturaleza, pero por envidia del pecado entró la muerte en el mundo. Este texto es alusión evidente al libro del Génesis. Además de estos 3 textos, que serían textos de segunda categoría, la primera categoría en el Antiguo Testamento es el libro del Génesis, en esos primeros 3 capítulos. Luego vienen esta serie de textos, ¿no? Y finalmente tenemos otra serie de textos de una tercera categoría que pueden considerarse alusiones al primer pecado. Así, por ejemplo, distintos versículos del libro de Job, ¿no?, varios pasajes de los libros de los profetas y en particular algunos de ellos, sobre todo de Jeremías. De todos modos, la mayor parte de estas posibles alusiones al pecado original no resultan sino hipotéticas y no puede argumentarse teológicamente a partir de ellas, sí, en cambio, a partir de las otras que mencioné antes. Pasemos al Nuevo Testamento. Aquí el tema del pecado original aparece de modo claro y explícito en diversos pasajes, sobre todo de San Pablo. En los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles se manifiesta el convencimiento de que la realidad del pecado no se agota en la responsabilidad personal, sino que existe también una solidaridad en el mal que une a las diversas generaciones de hombres, un vínculo entre el pecado de los padres y el de los hijos. Por ejemplo, recordemos la pregunta que le hacen los apóstoles a Jesús y que nos relata el Evangelio de San Juan en el capítulo 9, que es el episodio del ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan al Señor: Maestro,
¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿No? Jesucristo responderá en ese caso que ni pecó él ni sus padres para que naciera ciego, que eso no tiene que ver entonces con el pecado que cometieron sus padres o los pecados que haya cometido él, sino que Dios ha permitido. Esa seguirá en orden a que Dios sea glorificado, se refiere al milagro que él va a hacer a continuación. Pero ahí vemos que la idea está presente en ese ambiente judío, ¿no? Que hay una transmisión, una solidaridad entre padres e hijos en el tema del pecado. Sin embargo, en los evangelios y en el libro de los Hechos, las referencias a la narración concretamente bíblica del pecado de Adán son verdaderamente muy escasas. En cambio, como acabo de decir, los textos de San Pablo, ¿no?, son bien claros. San Pablo es el gran teólogo del judaísmo y del cristianismo, porque esto no es una doctrina que San Pablo elabora exclusivamente como cristiano, aunque como cristiano a la luz de Cristo, ¿no?, a la luz del misterio de Cristo, él terminará de darle forma y profundidad, sino que es una doctrina que ya trae del judaísmo, ¿no? Allí San Pablo entonces en sus textos, él abordará directamente el tema de la universalidad y de la transmisión del pecado original de Adán a sus descendientes. El texto más importante es el texto que está en la carta a los Romanos, capítulo 5, de los versículos 12 al 21. Este es el lugar teológico, es decir, la fuente de referencia por excelencia del tema del pecado original. Por su capital importancia lo vamos a analizar en detalle en la próxima clase cuando hablemos de la naturaleza y de la transmisión del pecado original, ¿no? Ahora me contento con citarlo in extenso, pero sin los comentarios correspondientes. Dice así el texto. Es un texto difícil porque está lleno de anacolutos, es decir, de frases que comienzan y las deja como si fueran puntos suspensivos y sigue su pensamiento, ¿no? Pero en lo sustancial es ciertamente muy claro el apóstol. Dice así: por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, porque hasta la ley, Moisés, había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Sin embargo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir, de Cristo. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo, murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque la sentencia partiendo de uno solo lleva a la condenación, mas la obra de la gracia partiendo de muchos delitos se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, por Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. La ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinaría la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Hasta aquí el largo texto, denso, como ven, difícil de entender en una primera lectura, ¿no? Pero indudablemente de una claridad extraordinaria en cuanto a los conceptos. Constantemente San Pablo va jugando con esos dos términos: el primer hombre, Adán, y su influencia sobre toda la humanidad, y Jesucristo, ¿no?, el figurado por Adán, esta figura
del que ha de venir, ¿no? Y su influencia sobre toda la humanidad en el orden del bien, en el orden de la gracia. A la luz de esta contraposición, ¿no?, San Pablo nos va diciendo cosas extraordinarias. Y lo más importante de este pasaje es que la intención del apóstol es referirse a la verdad de la universalidad de la salvación de Cristo. Es decir, lo que San Pablo quiere demostrar es que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres. Y por eso, en orden a probar su tesis de que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, apela a una verdad más conocida y aceptada, que es la verdad de la universalidad y la influencia de Adán sobre todos los hombres en cuanto al pecado y en cuanto a la muerte, ¿no? Como digo, esto lo vamos a analizar más detenidamente en nuestra próxima conferencia, ¿no? Pero no es el único pasaje, ¿no? Si bien es el texto por excelencia, la fuente teológica por excelencia, no es el único. Otros pasajes importantes en los escritos de San Pablo los tenemos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, ¿no? Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. De vuelta a la contraposición, Adán, Cristo, ¿no? Y sigue, pues del mismo modo que en Adán todos mueren, así también todos revivirán en Cristo. También el texto de Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 3, donde dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Muchos exégetas de gran renombre señalan este pasaje como un pasaje muy importante para demostrar la existencia del pecado original. Me refiero, por ejemplo, a Schlier, Bober, Pratt, etc. Asimismo se consideran alusiones al pecado, entonces ya segunda categoría, ¿no?, los textos de 2 Corintios 11:3, pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad de Cristo. Esto es una alusión porque aquí lo que aparece es una referencia histórica a ese primer hecho, ese hecho primordial en el paraíso, aunque no se habla concretamente del pecado original, sí de una primera caída, una primera rebelión. Y el texto de 1 Timoteo 2:14, el engañado no fue Adán, sino la mujer que seducida incurrió en la transgresión. De vuelta tenemos entonces la existencia del pecado original. De ahí entonces pasemos a lo que nos enseña el magisterio, ¿no? Basado en estos textos y en la asistencia del Espíritu Santo, ¿no?, el magisterio ha definido desde los primeros tiempos la existencia del pecado original como dogma de fe, ¿no? Ha sido esto declarado reiteradamente por el magisterio. De todos los documentos que podríamos aludir aquí, voy a restringirme a 3 que considero los más importantes por las circunstancias históricas que los motivaron y por la claridad de sus afirmaciones. Y estos son, en primer lugar, el que ya mencioné, el 16 Concilio de Cartago, año 418, ¿no? En segundo lugar, el segundo Concilio de Orange, Arausicano II, del año 529. Y en tercer lugar, el Concilio de Trento, del año 1546. El primero tiene importancia capital por ser entonces el concilio donde se enfrenta el pelagianismo y se lo condena, ¿no? El segundo, Orange, tiene importancia fundamental porque en ese concilio lo que se refuta es el semipelagianismo y se lo condena. Y en tercer lugar, el Concilio de Trento tiene una importancia capital porque en él se condenarán las herejías tanto de Lutero, que serán herejías totalmente contrarias a lo que venimos hablando. Él hablará del pecado original y de una corrupción total de la naturaleza, pero también se condena la doctrina de Zwinglio, que revive algunas de las tesis de Pelagio, ¿no? Y por lo tanto vuelve a ser condenado la doctrina negadora del pecado original, en el caso Zwinglio, y la doctrina que, en definitiva, tergiversa la naturaleza del pecado original, que es el caso de Lutero, que la identificará con la concupiscencia, ¿no? Y por lo tanto, entonces, terminará negando, ¿no?, que se borre el pecado original, no la existencia del mismo, sino el hecho de que el bautismo borre el pecado original.
porque como la concupiscencia, nuestro desorden de las potencias, queda después del bautismo, Lutero lo que afirmará es que el hombre se corrompió con el pecado original y sigue corrompido incluso después del bautismo. Se salva por una fe que simplemente tapa exteriormente nuestra corrupción natural. En particular, el Concilio de Trento dedicó todo un decreto, ¿no?, breve, tiene simplemente 5 cánones, 5 pequeños capitulitos y una apostilla, una especie de apéndice, ¿no?, al tema del pecado original, pero cada uno de ellos sumamente denso y muy puntual sobre el tema. En concreto, ¿no?, el primer canon del Concilio de Trento es el que se refiere a la existencia del pecado original. Y dice así: si alguno no confiesa que el primer hombre, Adán, al transgredir el mandamiento de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y justicia en que había sido constituido, e incurrió por la ofensa de esta prevaricación en la ira y la indignación de Dios, y por tanto en la muerte con que Dios antes le había amenazado, y con la muerte en el cautiverio, bajo el poder de aquel que tiene el imperio de la muerte, es decir, del diablo, y que toda la persona de Adán, por aquella ofensa de prevaricación, fue mudada en peor según el cuerpo y el alma, quien no confiesa esto, sea anatema, ¿no? Por lo tanto, esta es una verdad esencial para permanecer dentro de la fe católica, ¿no? Como podemos ver, este canon afirma de modo solemne, porque condena, como acabo de decir, a quien no confiese esto, varias cosas. Primero, se afirma un estado de santidad y justicia original. El Concilio de Orange había usado la expresión estado de integridad. No, aquí se usa estado de santidad y justicia original. Son equivalentes. No se habla en concreto ni de los dones ni de la gracia, porque estos temas ocupaban debates muy álgidos en la época y el concilio no quiso entrar a dirimir cuestiones todavía discutidas, pero sí lo fundamental, lo esencial, ¿no? De hecho, incluso, como hemos visto en el texto, se usa la palabra constituido, que fue una decisión del concilio de apelar a esa palabra, es decir, el hombre fue constituido en estado de santidad, ¿no?, para evitar justamente dirimir una de las cuestiones. Unos sostenían que el hombre fue creado en estado de gracia y otros que fue creado en estado natural, pero elevado inmediatamente. Era una cuestión, digamos, de matices, ¿no? Y ni siquiera esa la quiso dirimir el concilio, no era el momento, por eso puso la palabra constituido en gracia, que podía ser entendido con cualquiera de las dos posiciones teológicas del momento. Fue constituido entonces en justicia y santidad. Segundo lugar, se afirma el primer pecado y la consecuencia esencial, la pérdida de la justicia original y la enemistad consecuente con Dios. Tercer lugar, se afirma la introducción de la muerte como pena del pecado y se dice claramente que antes era solo una amenaza, por lo tanto el hombre, si no hubiera pecado, no hubiera muerto, inmortalidad, y se está entonces afirmando la existencia, ¿no?, de un don de inmortalidad, ¿no?, aunque no se hable aquí propiamente de él, pero se está suponiendo, ¿no? El pecado es el que convierte la muerte en una realidad. En cuarto lugar, se menciona una segunda consecuencia, que es la esclavitud del hombre a la potestad del diablo. En quinto lugar, se afirma que el pecado tiene consecuencias sobre todo el hombre, un detrimento, tanto en el cuerpo como en el alma. Y se usa la expresión commutatus indeterius, commutatio indeterius, entonces es una afirmación que había sido tesis del segundo concilio de Orange, a su vez era doctrina de San Agustín y aquí es de nuevo asumida por el concilio de Trento. Todo el hombre, no solo en el alma, sino también en el cuerpo, tiene un detrimento, es la herida del pecado original, ¿no? Este canon concretamente hace referencia a lo que más tarde se va a denominar técnicamente pecado original originante, es decir, está hablando del pecado en Adán. Otro de los cánones hará referencia al pecado original
en los descendientes de Adán, es decir, en nosotros, pecado original originado, ¿no? Pero esta doctrina, ¿no?, sin embargo, no es una doctrina del pasado, una doctrina del siglo XVI, ¿no?, sino que es una doctrina que después el magisterio fue reiterando constantemente una y otra vez, y la repitió muchas veces durante el siglo XX y en intervenciones verdaderamente importantes. Menciono algunas. En primer lugar, la encíclica Humani Generis de Pío XII, el 12 de agosto de 1950, justamente sobre las falsas opiniones contra la doctrina católica del pecado original. Muchas de ellas estaban siendo sostenidas por algunos autores de la llamada Nouvelle Théologie, una corriente de teología que asumía, al menos en algunos de sus autores, las tesis del modernismo. También es el momento en el cual estaban haciendo esa amalgama entre la doctrina católica, algunos teólogos, y las tesis evolucionistas. Por eso la Humani Generis también condena la asunción, ¿no?, acrítica de las hipótesis evolucionistas que estaban de moda en ese momento, ¿no? En segundo lugar, menciono algunas alusiones del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, expresamente hacen referencia al pecado original, en el número 13, en el número 18, en el número 37. Una importancia del todo singular tuvo la intervención de Pablo VI, del Papa Pablo VI, en el simposio sobre el pecado original organizado en la Universidad Gregoriana. La intervención fue el 15 de julio de 1966. Digo, de particular importancia porque el Papa allí afirmará la doctrina del Concilio de Trento que acabo de exponer, la afirmará estando presente muchos de los teólogos que en aquel mismo momento la estaban negando. Por lo tanto, digamos, es un enfrentamiento claro y un recuerdo concreto de la doctrina de la Iglesia. Y después tiene una importancia también capital, otra intervención de Pablo VI que tuvo lugar el 29 de junio del año 1968, intervención en el cual el Papa, ¿no?, cerró el año de la fe, el año 1968, era el cumplimiento de los 1900 años del martirio de San Pedro y San Pablo, ¿no?, en Roma. Y por lo tanto entonces declaró un año de la fe y lo cierra, ¿no?, con un acto en el cual el Papa lee un documento que se conoce como el Credo del Pueblo de Dios, que es una extraordinaria versión del credo alargada, comentada en cierto sentido, aunque todavía bastante concisa en sí, y el tema del pecado original, resumiendo la doctrina en particular del Concilio de Trento que acabamos de exponer, allí es sumamente clara, sobre todo, como digo, por las circunstancias del momento en el cual tantos teólogos estaban poniendo en duda o haciendo interpretaciones, como dije antes, mitigadas, diluidas, que en definitiva prácticamente equivalían a una negación del pecado original. Por último, debemos señalar la doctrina expuesta en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una excelente exposición y síntesis de la doctrina del pecado original, que lo tenemos en los números 385 y los siguientes a partir de ese. Finalmente, veamos qué nos dice la reflexión teológica sobre la existencia del pecado original. Evidentemente, la teología no puede demostrar la existencia del pecado original, eso lo hace la revelación, y por lo tanto entonces en la Sagrada Escritura y en el magisterio asistido por el Espíritu Santo, pero a raíz de eso la teología lo que hace es reflexionar y profundizar en esa verdad. Digamos que la teología puede aportar lo suyo al tema de la existencia. Después veremos si en cuanto a la naturaleza, ahí evidentemente nos dará mucho más, y en cuanto a la transmisión también. En cuanto a la existencia, nos puede ofrecer una segunda vía de llegada a esta verdad, que es la de la analogía de la fe. La analogía de la fe es un método teológico por el cual, ¿no?, a la luz de algunas verdades de fe, ¿no?, se puede llegar a otras verdades de fe, porque estas verdades de fe, ¿no?, aceptadas ya, postulan necesariamente también otras verdades de fe, sin las cuales serían absurdas o inexplicables.
En nuestro caso, concretamente, estas verdades de fe que nos permiten hacer este trabajo de analogía de la fe son dos: el dogma del bautismo y el dogma de la encarnación. En primer lugar, el del sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo, junto con el de la penitencia, son los dos sacramentos de muertos. Se los llama así porque son los sacramentos que se ordenan a resucitar un muerto espiritual. El bautismo hace pasar, ¿no?, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, y lo mismo hace respecto de los pecados actuales el sacramento de la penitencia. Ahora bien, nos dice, sería el argumento, ¿no?, de la analogía de la fe, es de fe que el sacramento de la penitencia fue instituido para borrar los pecados actuales cometidos después del bautismo, y además es de fe que es distinto del bautismo. Por lo tanto, entonces, se concluye de esto que el bautismo fue instituido primariamente para borrar el pecado original. Si se negase el pecado original, o el sacramento de la penitencia sería superfluo, o el del bautismo sería superfluo si se ordena solamente a borrar los pecados actuales. Por tanto, negar el pecado original equivale a negar el proprium del bautismo, es decir, la materia propia o objeto propio y el fin del bautismo. Por esta razón, los que niegan el pecado original se ven obligados a reinterpretar también el bautismo, diciendo que no se ordena a borrar el pecado, sino solo a manifestar que uno entra en la iglesia. Pero esto va contra toda la tradición de la iglesia, contra los mismos textos bíblicos y contra la doctrina expresamente definida por la iglesia. Puede leerse, por ejemplo, el resumen que hace el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1213. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Si este pecado en concreto no fuese el bautismo, como digo, no se distinguirían los dos sacramentos, bautismo y penitencia serían el mismo sacramento. Y sabemos, eso está definido, que son dos sacramentos esencialmente distintos. En el número 1514, puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo. Este caso aquí es absolutamente claro, ¿no? Absolutamente claro. Sigue diciendo, necesitan el nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. No solo entonces para ser incorporados a este nuevo reino, sino para ser librados del poder de las tinieblas, es decir, del bautismo, ¿no?, etc. Catecismo 1250. En el 1263, por el bautismo todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En todos estos casos se están citando a su vez documentos de concilios anteriores, como el Concilio de Trento y otros que ya hemos ido mencionando. En segundo lugar, lo exige también el dogma de la encarnación, porque el fin y motivo propio de la encarnación es la destrucción del pecado original. Es verdad que la encarnación no se ordena exclusivamente a borrar el pecado original, sino todo pecado. Por eso este argumento es menos directo, dice Santo Tomás, que el del bautismo, ¿no? Y Santo Tomás mismo es muy cauto al usarlo, afirmando que la negación del pecado original excluye magna ex parte, o sea, en gran manera, la necesidad de la redención, pero no totalmente, ¿no? Pero, como digo, en la encarnación se ordena con una principalidad a borrar el pecado original. No todo pecado solamente, sino particularmente el pecado original, como parece plantearlo claramente esa relación que ya leímos en el texto de San Pablo entre Cristo y Adán, ¿no? El pecado de Adán y la gracia de Cristo, que establece repetidamente San Pablo, tanto en la carta a los Romanos como en la primera carta a los Corintios. Por lo tanto, entonces,
¿no? La redención de Cristo, la encarnación, tiene que ver particularmente con la rebeldía de Adán, ¿no? Como digo, este argumento segundo, a la luz de la encarnación, ¿no? Es menos fuerte que el del bautismo en esta argumentación de la analogía de la fe. Y por último, podemos preguntarnos si la sola razón, ¿no? La sola razón, sin la ayuda de la revelación, puede llegar a postular o demostrar la existencia de una falta original, ¿no? Hay que decir que la razón sola no puede alcanzar por sí la existencia del pecado original, pero puede lograr una persuasión muy probable de ella, ¿no? Algunos teólogos en el pasado sostuvieron exageradamente que la existencia del pecado original puede demostrarse con evidencia por la sola razón. Por ejemplo, Guillermo de Albernia, Mateo de Aquasparta, también algunos apologetas, en particular Juan Pedro Olivi. La Iglesia nunca asumió la doctrina de estos teólogos. En el otro extremo hubo también quienes sostuvieron que de ninguna manera, ¿no?, puede la razón llegar a esta verdad. Más aún, sostuvieron que la razón, ¿no?, rechaza totalmente esta verdad. Por ejemplo, Juliano de Clana en su controversia con San Agustín. Juliano de Clana es hereje, es uno de los principales teólogos pelagianos, ¿no? Entre estas dos hay una posición intermedia que asume, entre otros, Santo Tomás de Aquino, y que señala que la existencia del pecado original no es contraria a la razón, sino que es superior a la razón, de modo tal que la razón no la puede demostrar con evidencia, pero puede persuadirnos con bastante probabilidad. Puede persuadirnos con bastante probabilidad. Dice así, por ejemplo, Santo Tomás, ¿no?: probablemente aparecen en el género humano ciertos signos del pecado original, ¿no? Ciertos signos que son entonces constatables por la razón, ¿no? Y esto justamente es lo que ha hecho que tantas civilizaciones, si no todas, como mencioné al comienzo de esta charla, hayan creído que el estado actual del hombre es un estado degradado que no corresponde totalmente a su naturaleza, y por eso han elaborado, para tratar de explicar el porqué de esta situación, diversos mitos con el cual tratar de explicar este estado de caída, de indeterius commutatus, que dice el Concilio de Trento, ¿no?, de un estado entonces que suponen que tendría que haber sido el original a este estado actual en el cual nos encontramos. Esta verdad es tan importante que incluso han pagado su tributo a ella los autores que menos podríamos sospechar de eso. Por ejemplo, Freud. Freud también tuvo que rendirse a esto y elaborar al fin y al cabo su propio mito con el tema del parricidio original, origen de todos los sentimientos de culpabilidad de la persona. Señal que él tampoco, ateo como era, podía desligarse completamente de esta cuestión de la caída original. Con entonces, con estas palabras hemos terminado esta exposición. En la próxima lección volveremos sobre el tema para tratar el complemento de esto, que es entonces la naturaleza del pecado original y cómo trata la teología de explicar la transmisión de Adán a todos sus descendientes. Hasta ese momento, entonces, que Dios los bendiga.